En este video analizaremos la tarea relacionada con las zonas térmicas. En nuestro libro de texto encontramos información sobre la inclinación de la Tierra y nos muestra una imagen donde nos dice que nuestro planeta gira alrededor del Sol con una trayectoria elíptica. Esta que les estoy señalando es la trayectoria elíptica, es decir, no es un óvalo, no es un círculo, sino le llamamos elipse. Aquí nos muestra el eje terrestre, que nos dice que está algo inclinado respecto a lo que nosotros consideramos en un mapa plano. Este eje terrestre da el origen a lo que llamaremos las zonas térmicas. Y nos dice que gracias a la forma que tiene la Tierra de esfera y de la inclinación, provoca que en el planeta existan distintas temperaturas. En la parte del ecuador, recordemos que ya analizamos un poco las líneas imaginarias. El ecuador, que es esta línea central, es donde se recibe más calor, pero a medida que los rayos del sol se van hacia los polos, se proyectan de forma oblicua o más inclinados. Aquí vemos un poquito el esquema, como los rayos se proyectan más sobre la zona del ecuador, pero conforme se van dirigiendo hacia los polos, estos inciden en menor manera. Bueno, gracias a eso se da el origen a 3 diferentes o 5 zonas térmicas. 2 de ellas están por pares, por eso las contamos como si fueran 4. Y nos dice que de esas 5 grandes zonas térmicas, una es tropical, o cálida también le llamamos. Existen 2 templadas y 2 frías o polares. Entonces, basado en eso, su actividad consistía en leer la información de esta página 13 y con esa misma información ustedes me iban a describir en qué consistían esas zonas térmicas y qué provocan. Ya hablamos que una de las cosas que provocan son diferentes tipos de clima. Anexado a eso iban a realizar la actividad de la página 14. Bien, vamos con la primera parte. Aquí nos dice el subtítulo, zonas térmicas terrestres. Me di a la tarea de resaltar las primeras. Dice que le llamamos zonas templadas y van desde los trópicos, ya sea de Cáncer o de Capricornio, hacia los círculos polares. Y aquí vemos esta franja azul, es una zona templada. Conforme más nos acerquemos a los polos es más fría y conforme más nos acerquemos al ecuador va a ser más cálido. Aquí tenemos la segunda zona templada. También nos habla que tenemos una zona tropical o cálida y se extiende del trópico de Cáncer hasta el trópico de Capricornio. Entonces, recordemos que esta línea imaginaria es un trópico y esta es el otro. Entonces, de trópico a trópico tenemos la zona cálida. Esto porque reciben más rayos de sol. Conforme nos acercamos a las zonas templadas se va enfriando y conforme nos acercamos al ecuador o la línea media que divide a la Tierra en 2 partes, se va haciendo más cálida. Por último tenemos las zonas frías o polares que van desde los círculos polares, que es esta línea en el caso sur, y en el caso norte es esta otra línea, hacia los polos. El polo es la parte más alejada del ecuador, tanto el norte como el sur. Entonces esta pequeña franja de un color azul blanquecino se refiere a la zona polar. Después de eso teníamos que resolver esta actividad en donde nos pedía observar y escribir sobre la línea qué zona térmica creíamos que pertenecía a cada una de las imágenes. Por la vestimenta que tienen las personas y el tipo de animal que ahí habita, podemos asumir que es una zona fría, que puede ser tanto en el sur como en el norte. Tenemos otra imagen donde encontramos un par de lobos. Los lobos
por el tipo de pelaje que tienen, nos dan alusión a una zona no cálida. Pero sin embargo no es a una zona fría como lo podemos ver aquí. El tipo de suelo es el que nos ayuda a determinar. Entonces, pertenecen a una zona templada, claramente cerca de las zonas polares. Por último tenemos una especie de bosque con un lago, en donde asumimos que es una zona templada. A pesar de que las dos imágenes corresponden a una zona templada, una estará más cerca de los trópicos por el tipo de vegetación que es. Aparece una parte más cálida, donde incluso ya no vemos rastros de nieve o animales con pelaje espeso y blanco. Bueno, en su atlas de geografía también tenían que buscar qué tipo de vegetación crece en las zonas polares. Esta respuesta puede variar un poco, o conforme nos acercamos a los polos es menos la vegetación que existe. Esta la encontramos en zonas frías, si se fijan son pinos, coníferas o algunos matorrales pequeños, pero conforme nos acercamos a los polos va desapareciendo casi en su totalidad. Para finalizar la actividad tendrían que contestar esas dos preguntas. ¿En qué condiciones vive la gente de ese lugar? Bueno, la variedad de alimentos que pueden consumir es limitada, como podemos observar aquí. Casi no hay plantas, por lo tanto no podrán gozar de una variedad de frutas y verduras que nosotros que vivimos en una zona templada sí la tenemos, y su alimentación se basa principalmente en carne. ¿Qué otra característica tienen? Que la vestimenta que necesitan utilizar debe estar basada en pieles de animales que les ayudan a mantener el calor corporal y subsistir a fríos extremos. Ya en las siguientes dos preguntas de si les gustaría vivir o no ahí, ya es personal. Por lo pronto, aquí termina nuestra actividad.